La noticia tiene que ver con el alquiler de una avioneta para la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022. Es objeto de polémica porque el Consejo Nacional Electoral le puso la lupa a una serie de documentos que podrían sugerir posibles irregularidades en los gastos relacionados con el uso de la aeronave en la campaña. Esta es la historia. Petro voló en el avión HK-5328 de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SADI SAS y transportó a varias personas de su círculo cercano. El Consejo Nacional Electoral sostiene que la compañía SADI, al parecer, no remitió los permisos de vuelos de ese avión otorgados por la Aeronáutica Civil. Por esta razón, el Consejo Electoral requirió a la empresa SADI las bitácoras de viaje. La compañía las proporcionó. Uno de los viajes fue el 13 de mayo de 2022 y la ruta fue Bogotá-Puerto Asís, Bogotá. Quien voló fue la senadora María José Pizarro. Otro vuelo fue el 16 de mayo de 2022. La aeronave hizo la ruta Bogotá, Cartagena, Montería, Bogotá. En ella volaron Manuel Grau y el actual senador Pedro Flores. SADI también reportó que en varios vuelos transportaron a la representante Catherine Miranda y al ex embajador Armando Benedetti. El problema de estos vuelos radica, según el Consejo Nacional Electoral, en lo siguiente. Primero, SADI habría anulado 6 de las 9 facturas electrónicas que se expidieron con motivo de los viajes. Por esta razón, el Consejo Electoral le pidió a la Aeronáutica Civil informar no solo sobre los permisos de vuelos, sino también proporcionar los soportes de dichas facturas. El objetivo del Consejo Electoral es averiguar si hubo manipulación del pago del servicio. La investigación del Consejo apunta a saber si habría costos irregulares en el alquiler del avión y las razones por las que se anularon 6 facturas relacionadas con ese servicio. La Aeronáutica Civil aún no ha dado una respuesta. La ley electoral dice hoy que en caso de sobrepasar los topes, quienes deben responder son el director de la campaña o el presidente de la República. Y con este tema pues vamos a retomar el otro que estaba pendiente, el de los 500 millones de pesos que habrían llegado por parte de FECODE o a la campaña o al partido, porque hay versiones encontradas de los sindicalistas. Uno que dice que el aporte fue para la campaña y otro que dice, no señores, ese aporte fue directamente al partido de la Colombia Humana. ¿En qué va el asunto, Paula? Pues hablamos con Dagoberto Quiroga, que es el actual superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios para el 2022, en esa época de campaña presidencial. Él era el representante de la Colombia Humana. Se sostiene en que esos dineros no fueron para la campaña, sino para el partido, que sería distinto, pero además dice que esos 500 millones se habrían gastado el día de las elecciones para hacer una especie de supervisión a los escrutinios de las votaciones y que oficialmente el día de las elecciones ya no se puede considerar campaña. Luego de conocerse el acta de FECODE en la que el sindicato aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente, ha surgido una controversia sobre el destino final de esos recursos. En diálogo con Red Más Noticias, Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos, aseguró que Petro rechazó los aportes porque no podía recibir dinero de personas jurídicas. Entonces ellos aprobaron que la suma aprobada para la campaña, mejor que ya no se le podía otorgar, se le diera a Colombia Humana. Y efectivamente se hizo el giro a Colombia Humana. Los recursos se consignaron en las cuentas de Colombia Humana y se firmó la respectiva escritura que la ley obliga. O sea, ahí en esa escritura quedó establecido que el recurso era para Colombia Humana, para gastos administrativos y actividades de partido. Según Quiroga, los recursos se usaron para vigilar los escrutinios. Esos recursos se utilizaron en vigilancia de la transparencia del voto. El día de las elecciones, se contrató una firma de tecnología, de sistemas, que el día de las elecciones tenía como el deber de recibir los reportes que presentaran los testigos electorales desde los distintos municipios. Asegura Quiroga que todo se hizo respetando la ley y que se reportó la cifra al Consejo Nacional Electoral. Claro, los partidos tienen el deber y la obligación
de presentar las cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, y así en esas condiciones se estableció en el informe donde se decía fue una donación, se firmó la escritura pública, se envió el contrato que se hizo con la firma por 480 millones, seguramente los otros 20 se utilizaron en cuestiones administrativas del partido, pero sí, y el Consejo Nacional Electoral aprobó las cuentas. Dice Quiroga que detrás de la visita de la Fiscalía a FECODE hay una persecución, pues afirma que los delegados ante la Corte investigan a funcionarios aforados y en FECODE no los hay, y que todo hace parte de una campaña sucia contra el presidente Petro. Justamente el presidente Gustavo Petro pues volvió a activar el retrovisor y dijo que Iván Duque hizo lo mismo y que a él le abrieron investigación y que no pasó nada, y que en el caso de Petro sí la cosa está compleja y hay una gran batería de investigadores. Se pone en posición de víctima. Desde el Centro Democrático le recuerdan al presidente que después del caso Odebrecht, los candidatos y el gerente de la campaña sí son responsables. En medio de la tormenta política por la presunta entrada de dineros irregulares a su campaña de 2022, el presidente Gustavo Petro sacó el espejo retrovisor y recordó los señalamientos que también tuvo la campaña presidencial de Iván Duque. La empresa inmobiliaria CMB SAS le donó a la campaña de Duque, según acta firmada, 560 millones de pesos, cosa que estaba prohibida. Ante el hecho, decidieron cambiar la donación hacia el Partido Centro Democrático, hecho que es legal. Nunca la allanaron, ni hicieron procesos penales. El Consejo Nacional Electoral determinó que el hecho era legal. A nosotros no nos pasa lo mismo. Allanaron el sindicato de maestros porque le donó, según acta, 500 millones de pesos al partido Colombia Humana, y por ello iniciaron procesos penales sin concepto del CNE. Estamos bajo una persecución política ejercida por los funcionarios de Duque que controlan la Fiscalía. No obstante, desde el Centro Democrático aclararon que la donación de la empresa CMB SAS fue al partido y aseguraron que los aportes a la campaña provinieron de un préstamo bancario. Primero que todo, eso está prohibido por la ley. Segundo, nuestras reglas internas nunca dejaron recibir en consulta más de 50 millones, en primera vuelta más de 80 millones y en tercera vuelta no le recibimos ni la envoltura de un confite a nadie. La campaña de Iván Duque se manejó dentro de los términos de la ley. Además, el exgerente de la campaña de Duque recordó que por estos hechos también fueron investigados y se archivaron los procesos. Tuvimos 9 investigaciones, todas a solicitud de la entonces oposición al gobierno, del Consejo Nacional Electoral, de la Fiscalía, rendimos cuentas a la Fiscalía, Procuraduría, Comisión de Acusaciones, en fin, en todas partes donde se nos requirió estuvimos. Pero además, debo decir que la campaña siempre declaró en cuentas claras absolutamente todo, nunca se voló un tope. Expertos en derecho electoral coinciden en que los dos casos pueden tener similitudes, pero advierten que es la justicia la que debe concluir si hubo violación a las leyes electorales. El punto de comparación, pues sencillamente es que se puede coincidir en que las personas jurídicas le aporten a los partidos. Pero, repito, lo que se debe investigar es si, una vez recibidos esos dineros por parte de los partidos, esos mismos recursos son trasladados a las campañas presidenciales. Lo que debe verificarse con claridad es si esos recursos entraron a las arcas de las campañas o de los partidos, y lo que es más importante aún es ver cuál fue la aplicación de los recursos. Por ahora será el CNE y la Comisión de Acusación los que determinen si hubo alguna violación a las leyes electorales por parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Lo que pregunta el presidente Mauricio, ¿realmente sí están ellos bajo la persecución de los funcionarios del gobierno de Iván Duque, o que no sean funcionarios o no, los que puso el gobierno de Iván Duque en la Procuraduría, en la Fiscalía, o hay que esperar las investigaciones? Porque lo cierto es que los dos casos, tanto el de Petro como el de Duque, son parecidísimos. Pero sí, aquí hay dos cosas que hay que ver. Una, bueno, sí, el discurso de la persecución sobre la que vuelve el presidente Petro, que digamos lo usa frecuentemente para muchas cosas, y usted lo decía, de frente dice, funcionarios de Duque que controlan la Fiscalía, lo está señalando de frente el expresidente Duque. Y lo otro es que mientras tanto desde el petrismo, pues buscan argumentar y defender toda esta situación haciendo una interpretación de la ley, que también habría que mirar más de fondo. Este cuento de si ya entonces cuando estamos el día de las elecciones, oficialmente no es campaña, eso es una interpretación de la ley.
Ahí entrarán las versiones de Armando Benedetti, La Plata de la Costa, no sé, hay como muchas cosas que están empezando como a pegarse en este rompecabezas, ¿no? No, es que si vemos el bosque completo, acuérdense ustedes, Armando Benedetti hablaba en su conversación con Laura Sarabia de 15.000 millones de pesos que habían sido claves para ganar las elecciones en la costa Caribe, y sobre esa plata no aparecen nunca registros, ni aparecen los números, ni aparecen en los libros, y es una pita que está jalando la Corte Suprema de Justicia en el proceso que está avanzando allí del ex embajador Armando Benedetti. Esa es una línea. De otra parte, hay una serie de testigos electorales que no se sabía de dónde habían sido financiados. Ahora parece que la versión es que esta plata que llegó a la Colombia Humana habría sido destinada a financiar esos testigos electorales. Ya vamos a ir un poco más allá sobre ello. Pero también hay un par de asesores españoles que fueron contratados para la campaña cuyo registro en los números de los libros no aparece. Es decir, si uno ve el cuadro completo, hay muchos temas con la financiación de la campaña, pues para no hablar de la cereza del pastel, que es si la plata que presuntamente recibió Nicolás Petro de origen dudoso se quedó en manos de Nicolás Petro y en sus apartamentos y sus casas y sus carros, o si una parte también entró a la campaña que no habría sido registrada. Ese es el bosque completo. Algunos los investiga el Consejo Nacional Electoral, otros la Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero en este caso concreto de FECODE, hay que tener presente lo siguiente. Giovanni se pregunta, bueno, ¿aquí será que es la misma cosa que sucedió en el caso de Iván Duque o será un caso distinto? ¿Será que hay una persecución contra este gobierno? Pues yo creo que hay que investigar, porque por lo menos hay dos cosas que vale la pena señalar y que sirven pues para que la investigación se haga coherentemente. Cuando si se configura un caso de este estilo, lo que está sucediendo son dos infracciones o dos violaciones de normas. La primera de ellas, que una persona jurídica como es un sindicato, como es FECODE, no le puede hacer donación a una campaña. Viene la pregunta inmediatamente de si hay una triangulación. Va a Colombia Humana la plata y de Colombia Humana entra a la campaña. Esa es la hipótesis. Pero segundo, la campaña de Gustavo Petro estuvo muy cerquita de los topes. En primera vuelta, 151 millones de pesos por debajo del tope. En la segunda vuelta, 147 millones de pesos por debajo del tope. En cualquiera de los dos casos, si esos 500 millones entraron, se volaron los topes claramente. Entonces viene la explicación que estábamos oyendo en este momento de Dagoberto Quiroga, quien dice, vea, la plata fue a dar a Colombia Humana. Y esa plata se usó el día de las elecciones, y él argumenta, habrá que ver, como dice Paula, qué es exactamente lo que interpretan los abogados, que el día de las elecciones ya no es campaña y que por lo tanto esa plata no entra a la campaña, que se usa para hacer un conteo paralelo de los votos. Pero resulta que, según revela La Silla Vacía, esa plata de la Colombia Humana llegó a una empresa consultora que es Ingenial Media o Ingenial Media, yo no sé cómo la denominarán sus propios fundadores, que fue contratada por la campaña, es decir, era un contratista de la campaña y esa plata de la Colombia Humana llegó a esa empresa para hacer ese ejercicio. Por lo tanto, lo recibe alguien que trabaja para la campaña, por lo tanto, la plata pues entra indirectamente a la campaña y se configuraría la famosa triangulación. Pero hay un elemento adicional. Nelson Alarcón de FECODE, así como el acta del comité de FECODE, dicen esa plata iba directamente para la campaña. De hecho, Nelson Alarcón en su momento dijo que se había reunido con Ricardo Roa, el gerente de la campaña. En estos últimos días, al ser cuestionado al respecto, dijo, no, me equivoqué, no era Ricardo Roa, era Dagoberto Quiroga. Se parecen bastante los dos nombres, ¿no? Como para confundirse uno. Pues en ese caso habrá que ver a dónde llega esta investigación, pero sí creo que amerita, más allá de sombras de persecución, amerita hacer la investigación. Y un último punto. Sí, tiene razón Giovanni cuando dice que los casos se parecen bastante frente al del expresidente Duque. Lo que pasa es que aquí no estamos tratando de encontrar parecidos. Aquí de lo que se trataba, quienes votaron por Gustavo Petro, era encontrar diferencias, de encontrar un cambio y no de justificar acciones porque los anteriores las habían hecho iguales. Hablamos del Metro de Bogotá, un debate de control político. Hoy en el Congreso se esperaba que la ANI llevara debajo del brazo el resultado de los estudios de un posible metro subterráneo como lo quiere el presidente. La ANI no lo llevó. Lo cierto es que el gerente de la empresa Metro dijo, digan lo que digan los estudios, la primera línea del Metro de Bogotá va elevada. Es la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán.
El Congreso le puso la lupa al proyecto del Metro de Bogotá, pese a que la ANI fue citada para socializar el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre un eventual tramo subterráneo, no llevó los resultados. Hemos tenido unas mesas técnicas, nosotros consideramos que a mediados de febrero debemos ya tener ese informe consolidado. ¿Qué es lo que pasa con el estudio? Porque le entendí perfectamente al señor presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que ellos ya entregaron los productos a los que les corresponde, obviamente, entregar. No obstante, para la empresa Metro es claro que sin importar los resultados del estudio sobre un eventual tramo subterráneo de la línea 1 del metro, la obra continuará tal y como ya fue contratada. El mandato que el señor alcalde tiene y que me lo ha expresado cuando me invitó a continuar con esta responsabilidad es ejecutar la primera línea del metro como está contratada. Gerente, precisamente Es decir, elevado, va elevado. El contrato que estamos ejecutando es como está pactado, es la línea elevada que va desde el patio Taller en Bosa hasta la calle 72. Incluso se mantienen en la fecha de entrega de la megaobra. Y la respuesta de la empresa Metro hoy es que como está el contrato hoy, el proyecto de la primera línea entrará en operación comercial el 15 de marzo de 2028. Es una ratificación del hito del contrato. Desde el petrismo insisten en que se debe esperar los resultados del concepto sobre el metro subterráneo. Y ojalá que tenga las recomendaciones legales de lo que podría ser un posible ajuste, que puede ser la propuesta del Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital para poder revisar el tramo del metro, sobre todo el que va en la Caracas. Frente a la segunda línea del metro y las denuncias sobre un presunto conflicto de interés entre los oferentes, el gerente de la empresa Metro reveló que están revisando este tema. Una de las firmas efectivamente colocó una queja sobre otras firmas de un posible conflicto de interés. Estamos en la empresa Metro de Bogotá realizando el proceso cuidadoso para estudiar realmente si existe ese conflicto de interés. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre estas denuncias. Existe una posibilidad de un conflicto de interés por el vínculo que existe entre una empresa que es propietaria parcial de uno de los que hacen parte de un consorcio, que tiene un vínculo también con otro de los que participan en el proceso. En términos, entiendo, lo que me han explicado es que en la normatividad colombiana ese conflicto de interés no existe, pero en la normatividad que rige este caso, que es la del BID, sí existiría. Se espera que la segunda línea del metro de Bogotá sea adjudicada a mediados de este 2024. Cuando uno ve que la presidenta encargada de la ANI no lleva los estudios del metro subterráneo, pues se hace varias preguntas. ¿Qué tan seria es la cosa? ¿Qué tan serio de verdad les importa hacer el tema subterráneo o era pura alaraca? Lo cierto es que usted está con el metro elevado y así es como tiene que ser. Carlos Fernando Galán se eligió diciendo el metro se queda elevado, punto final, diga lo que diga la ANI. Yo sí creo que tiene razón el senador David Luna. ¿Cuál es la demora? Claro, ¿y por qué no llevan los estudios? Muestran los estudios? Eso nadie lo entiende porque eso es de interés público. Pero ¿no ven ustedes como venir el renacimiento de un nuevo rifirrafe otra vez del gobierno nacional, del gobierno de Bogotá, por cuenta de este tema del metro elevado? Yo veo que eso no puede pasar. Pues ojalá no pase. Ya estamos hasta aquí del tráfico, necesitamos ese metro urgentemente. Si van a dilatarlo para hacerlo subterráneo por un capricho, lo vamos a aguantar. Claro, pero es la continuación de esa pelea que quedó en punta en la administración pasada. No. Ahora, sí hay que decir que el alcalde ha sido muy coherente porque en época de campaña, en debate, le preguntaban por el tema del metro elevado y él decía, lo quiero elevado. Y dice, o mejor, no decía lo quiero elevado porque no es lo que él quiere, decía, hay que continuar con lo que ya hay y me parece que la cosa tiene que ser así. Y la verdad, dice algo que también es muy interesante, yo gané con un respaldo importante, la gente sabía cuál era mi postura, es decir, los ciudadanos quieren eso que yo estoy respaldando. Sí, ahora hay que tener presente que no solamente lo ha dicho en ese contexto el alcalde, lo dijo en la reunión que tuvo con el presidente Petro y los funcionarios del gobierno nacional, no aquella reunión de la fotico que se tomaron en Doha, sino la reunión formal, ya arrancando este año, el alcalde dijo, el metro se hace de manera superficial y no se va a hacer de manera subterránea. El gobierno nacional insistió en su hipótesis del metro subterráneo, pero además con un elemento complicado, y es que le recordó, vea, el gobierno nacional está cofinanciando esta obra, esta obra, esta obra y esta obra, por si se le olvida, es decir, poniéndole presión al alcalde.
Ahí quedó esa conversación y ahí está el rifirrafe en el congelador. Y todos sabemos que el rifirrafe entre el gobierno nacional y alcaldes que son de signo político opuesto es un rifirrafe que se alborota en cualquier momento. Pero dos observaciones sobre esto que avanzó el día de hoy, sobre estas dos líneas del metro. La primera tiene que ver con los motivos por los cuales el gerente de la empresa Metro dice, pues el metro se hace superficial porque así es mi instrucción. No solamente por eso, porque ya llevan 29% de la obra avanzada. Háganme ustedes el favor ponerse a revisar estudios, a ver cómo será de una obra que vale más de 15 billones de pesos y que en este momento, con la tercera parte casi avanzada, decir no, la vamos a replantear. Punto número 1. Punto número 2, al alcalde Carlos Fernando Galán se lo eligió con esa propuesta de mantener el metro como está. Por lo tanto, él tiene ese mandato ciudadano y tiene ese compromiso con la ciudadanía. Pero punto número 3, las demandas que se le podrían venir a la empresa Metro en caso de que decidiera cambiar el trazado y cambiar las especificaciones de la línea 1 del metro. Ustedes dirán, ¿pero por qué demandas? Pues porque todos los que perdieron con el que ganó la licitación de la primera línea dirían, a nosotros nos sacaron de la licitación con unas condiciones y ahora resulta que a mitad de camino se las cambian a este que se las ganó. Demandas no contra la presidencia, no contra el presidente Petro, no contra la ANI, contra el gerente del metro. Háganme el favor, ustedes lo ven ahí medio tranquilo dando declaraciones, pero está entre la espada y la pared. Él es la persona que en últimas y la empresa que en últimas recibiría demandas en caso de hacer ese cambio. Por eso el alcalde, me parece que con razones jurídicas, técnicas, etcétera, se mantiene en esa posición. Y es curioso, eso sí, que la ANI, que contrató este estudio con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, no haya dado los resultados. Ahora, sobre la segunda línea, creo que sí tiene un pequeño chicharrón, no sé de qué tamaño, lo dirán los juristas, sobre todo los que evalúan estos temas contractuales, cuando los proponentes en la licitación de la segunda línea tienen unos vínculos corporativos. Una misma empresa aparece en un consorcio, pero socia de otro consorcio. Eso, como lo decía el alcalde, a la luz de la legislación nacional puede no ser problema, pero sí de los bancos multilaterales que patrocinan y que financian esta segunda línea del metro. Afortunadamente no se ha gastado un peso, afortunadamente no se ha tomado una decisión y afortunadamente están a tiempo de revisar bien si ahí hay conflicto de intereses para volver a barajar y repartir de nuevo. Bien, y las otras dos noticias que nos deja este día tienen que ver con la economía. Vamos con la primera. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría reducir en 25 puntos básicos la tasa de intervención del mercado. Se fija en 12,75%. La baja en la inflación fue la principal razón para esta decisión. La Junta del Banco de la República decidió bajar a 12,75 la tasa que rige el mercado y lo hizo por mayoría. 5 de sus miembros votaron por este nivel y 2 por una reducción de 50 puntos básicos. Decidió por mayoría reducir en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 12,75%. La mayoría que tomó la decisión considera que aún hay riesgos y que es mejor esperar que ya no existan amenazas de una aceleración de la inflación y porque se deben considerar los efectos del aumento del salario mínimo y el fenómeno del niño. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, votó por una disminución de 50 puntos básicos porque considera que están las condiciones dadas, pero dijo que respeta la decisión de la mayoría. Una decisión importante para el país. Por segunda sesión consecutiva, disminuye la tasa de intervención del Banco de la República. En ambos casos fueron 25 puntos. Hubiéramos preferido que fueran 50. La Junta explicó que las expectativas de inflación también se han reducido y que el entorno internacional ha mejorado. Las condiciones financieras externas han mejorado en un entorno de una inflación global con tendencia decreciente y una menor desaceleración de la economía mundial frente a lo proyectado. En 2023, la prima de riesgo soberano de Colombia se redujo y el peso se apreció en mayor proporción que las monedas de los países comparables de la región. FENALCO calificó como positiva la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Estamos de acuerdo con la cautela de ir bajando gradualmente cada mes en la medida que también la inflación vaya cediendo. La ANDI destacó la decisión del banco y dijo que los hogares podrán usar más ingresos para atender sus necesidades y las empresas para invertir en su operación. Al tiempo que van a poder ver con mayor holgura
tomar algún endeudamiento, por ejemplo, hipotecario, o un endeudamiento para comprar una motocicleta, o endeudamiento para poder atender un crédito educativo. Van a tener que dedicar menos proporción de sus recursos a pagar sus deudas. Desde el sector financiero destacaron que se trata de una decisión dividida y llamaron la atención porque la inflación aún permanece alta. Hacia adelante esperamos que cuando se disipen los riesgos de inflación y la actividad económica permanezca débil, el Banco de la República pueda acelerar el ritmo de la rebaja de tasas de interés. El gerente del banco dijo que una inflación baja es la mejor manera de garantizar la disminución de las tasas de interés. Y la segunda noticia, el desempleo. El desempleo en diciembre cerró en 10%, eso fue lo que informó el DANE. Para todo el año la cifra fue de 10,2%. En ambos casos mejoró con relación al año anterior, pero se mantiene la tendencia de una menor generación de trabajo. El DANE entregó un informe del mercado laboral para diciembre que presenta un nivel de desempleo de 10% para el mes y 10,2% para el acumulado del año. En ambos casos presenta una disminución con relación a 2022. En el mes de diciembre tenemos entonces una tasa de desempleo de 10,0%, una tasa de ocupación de 57,4% y una tasa global de participación de 63,8%. Según la directora del DANE, Piedad Urdinola, se observa una estabilización de las cifras de desempleo si se compara con el mismo mes de 2018, aunque se rompe una tendencia de 4 meses de caída en el nivel de desocupación que se había presentado este año. Podemos ver que el comportamiento de este año 2023 es mucho más parecido a los niveles que teníamos en 2018 que los que había en 2019, justo antes de comenzar la pandemia. La población ocupada en Colombia supera los 22.864.000 personas, mientras que quienes no tienen trabajo superan los 2.544.000, lo que indica una tendencia creciente de desempleo. Tenemos que la población ocupada acumula 22.864.000 personas, con un aumento estadísticamente significativo entre estos 2 diciembres de 396.000 personas. Por actividades económicas, las que más generaron empleo fueron comercio y reparación de vehículos, agricultura, ganadería, casas, silvicultura y pesca, administración pública y actividades científicas. Mientras tanto, la industria manufacturera, la construcción, información y comunicaciones y actividades inmobiliarias reportaron la mayor pérdida de puestos de trabajo formales. La tendencia a menor creación de nuevos puestos de trabajo en el segundo semestre del año, una tasa de informalidad que se mantiene alta, por encima del 55%, así como el gran número de autoempleos que reportan las estadísticas, son una alerta importante para que sin perder tiempo se ponga en marcha acciones público-privadas para facilitar la generación de empleo formal. En el trimestre móvil entre octubre y diciembre, las ciudades con mayor tasa de desempleo fueron Quibdó, Ibagué y Riohacha, y las de menores fueron Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. La brecha de género entre hombres y mujeres termina el año en 3,8 puntos porcentuales, una de las más bajas en los últimos años. El desempleo de los hombres es de 8,4% y de las mujeres 12,2%. Alcanza una brecha de 3,8, que es una brecha pequeña para los diciembres, en estos que estamos reportando acá desde diciembre de 2015, es la mínima. Los analistas dicen que aunque el dato es menor que el año anterior, preocupa que con el paso de los meses se genera menos trabajo. El empleo efectivamente se siguió creando con un poco menos de fuerza, pero se siguió creando en los sectores intensivos o asociados a los servicios. La ANDI manifestó preocupación por la reducción de la actividad económica que se observa con la menor generación de empleo e insistió en que se genere una estrategia que impulse la actividad económica y así se genere más trabajo. Entonces, ¿que la economía se está desacelerando, sí o no? ¿El gobierno y el Banco de la República están tomando las decisiones correctas, sí o no? En estos días, un día como hoy, cuando se pueden dar simultáneamente las reflexiones de medidas de tasa de interés y sobre el dato de desempleo, se ve el bosque completo. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes han visto el dato de desempleo. El dato de desempleo, si uno lo compara el cierre del año 2023 con el cierre del 2022, es bueno. ¿Por qué? Porque se redujo el desempleo entre el 22 y el 23. La cifra es exactamente, cayó de 10,3 en el final del 22 a 10 en el final del 23. Uno diría, el mercado laboral va muy bien, pero ojo, cuando uno mira el comportamiento mes tras mes de los últimos meses del año 2023, ya los datos no son tan buenos. Y les voy a decir por qué. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre el desempleo ha ido aumentando. La cifra de desempleo desestacionalizada. No nos vamos a meter en honduras técnicas ahora que ustedes están tomando su sopita, pero sí lo que uno quiere decir es que la economía tiene unos ciclos, una estacionalidad. Y si uno quiere hacer comparaciones idóneas en las cifras de desempleo, tiene que
que desestacionalizar esas cifras. Y allí da que llevamos 4 meses de aumento del desempleo. Con 4 meses de aumento del desempleo se va anticipando que el mercado laboral se va a deteriorar, que la economía, como lo hemos dicho aquí, va a crecer quizás 1,5% apenas este año, y viene la presión al Banco de la República. Baje más rápido las tasas de interés porque eso permite que la gente se vuelva a endeudar, que vuelva a gastar, etcétera, etcétera. Y el banco, en decisión dividida, lo veían en la nota de Ismael, 5 miembros de la Junta votaron a favor de una reducción de 0,25% y 2 terminaron derrotados, querían una reducción más grande de 0,5%, incluido el ministro de Hacienda. ¿Por qué el banco, ante esa evidencia de que el mercado laboral se puede estar deteriorando, etcétera, etcétera, no baja más rápidamente las tasas de interés? Pues la argumentación la dieron en la rueda de prensa, la dio el gerente del Banco de la República, porque hay 3 amenazas esencialmente. La primera de ellas, todavía no hemos visto los efectos del aumento del salario mínimo, que tiene un efecto inercial sobre una serie de variables que hay que ir midiendo cómo van afectando los precios. En segundo lugar, no hemos visto la magnitud de los efectos del fenómeno del Niño sobre los precios. Y en tercer lugar, hay unos precios regulados, unas tarifas de unos sectores regulados cuyo impacto también puede afectar los precios. El banco dice: yo voy a ser prudente en la reducción de las tasas de interés mientras no tenga mayor claridad sobre esos factores que pueden afectar la aceleración de la inflación. ¿Por qué? Porque prefiero, dice el gerente del banco, preferimos, la mayoría de la junta directiva, que las tasas de interés vayan bajando lenta pero constantemente, y no que peguemos un bajón de sopetón y que la inflación se vuelva a disparar y nos toque frenar. Así está la situación en este momento, cautelosamente el banco bajando sus tasas de interés. Luego de una visita del gobernador de Antioquia a la Universidad de Antioquia, la UDEA, pues quedó en evidencia una cantidad de estudiantes que llevan más de 14 semestres estudiando. Incluso hay estudiantes que llevan muchísimos años estudiando. ¿Quiénes son? Estudiantes por profesión, estudiantes vagos, personas que tienen inconvenientes y les toca pagar y alargar, o reclutadores de los grupos guerrilleros. Aquí está el informe. Red Más Noticias es Medellín. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su preocupación a través de las redes sociales respecto a una lista de más de 2.000 estudiantes de la Universidad de Antioquia que entre 14 y 39 semestres aún no han logrado obtener su título de pregrado. En Consejo Superior pedí explicación por este listado. Personas que llevan muchos semestres y que por alguna razón nunca se gradúan. Me temo que aquí podrían estar los que van a la universidad a cosas diferentes a estudiar. Tras la reunión del Consejo Superior de la Universidad en Medellín, el mandatario regional compartió que en la sesión se abordó esta estadística alarmante. Son más de 2.164 estudiantes activos que han superado los 14 semestres, llegando al extremo de un estudiante con 39 semestres matriculados. Esto equivalente aproximadamente a 19 años en la institución. Acabamos de terminar el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Se tocaron varios temas administrativos propios de la universidad. Yo puntualmente pedí para el próximo consejo un informe de cuántos estudiantes llevan cursando programas por más de 5 años, qué promedio académico tienen, por cuántos programas han pasado y qué disposiciones tiene el estatuto estudiantil para atender ese tipo de situaciones. La prolongada permanencia de estos estudiantes sin completar sus programas académicos ha generado un debate en torno a las posibles razones y a las soluciones para este fenómeno dentro de la Universidad de Antioquia. No me crea, 19 años estudiando, 20 años estudiando. Mire, semestre 39. Me da mucha pena, pero esto no se trata... Claro, hay estudiantes que les toca trabajar y estudiar y tienen que alargar, eso uno lo entiende. Pero hay también muchas personas que están ahí haciendo reclutamiento para los grupos armados, lo que se llaman los capuchos, donde grupos ilegales como el ELN les pagan para que estén ahí haciendo reclutamiento y demás. Otros pues son vagos profesionales que yo no sé para qué se inscriben. El tema aquí es que hay estudiantes
que sí necesitan esa beca, que sí necesitan entrar a la universidad pública y no pueden porque están estos dinosaurios ahí plantados haciendo quién sabe qué. Tiene usted razón, porque entre los muchos males de una situación de estas que no se puede generalizar, pero sí genera suspicacias, pues está esa, que le están quitando el cupo a una persona que de verdad sí necesita estudiar y graduarse en los semestres que son. Es importante que se use como un mecanismo para intervenir este tema desde las universidades. Respondía la ministra de Educación a este llamado que hace el gobernador de Antioquia, que dice, mire, esto hace parte de la autonomía de las universidades, nosotros allí ya nos podemos meter. Paula, ¿usted cree que este gobierno va a cambiar eso? No, pues no lo hizo Duque. Pues ojalá, ojalá le metieran la ficha. No lo hizo Santos, este no lo va a hacer, créame. Pero sería muy triste, porque vuelvo y le digo, tiene varias implicaciones. Una, el que de verdad uno no sabe por qué se demoran tanto estudiando, pero la otra es que están quitando cupos importantísimos para gente que de verdad necesita estudiar. Eso es en la UDEA, en la Universidad de Antioquia. ¿Usted se imagina donde hagan esto en la Universidad Nacional? Allá sí que hay de este tipo de estudiantes que llevan 20, 25 años. Estudiantes eternos. Estudiando. Sí. Ahora, lo complejo de esta situación es que es muy difícil, es imposible y es absurdo generalizar. No es todo blanco ni es todo negro, porque habrá unos casos que son de una índole, otros que son de otra. La gente que, como decíamos hace un momento, tiene que trabajar, pues se demora mucho más en sacar su carrera. La gente que puede dedicarse tiempo completo a estudiar, pues la puede sacar mucho más rápido. Pero incluso hay gente que se dedica a estudiar toda la vida. Qué bueno, qué sabroso sería. Digo sabroso no sarcásticamente, a quien le gusta estudiar, pues qué bueno estudiar toda la vida y qué bueno hacer una carrera y después la otra y después la otra y después la otra, y la avidez de conocimiento en muchas personas es insaciable, y quién va a castrar esa posibilidad si los rendimientos llegan a ser satisfactorios. El problema, sin lugar a dudas, hay que mirarlo con lupa. No medidas generales, no prohibiciones generales, sino entrar a revisar caso por caso, porque es que cuando uno ya tiene a alguien estudiando 19 años, pues amerita mirar quién es esa persona, por lo menos. Y aquí no solamente estamos hablando de ese tema de quitarle un cupo a alguien que lo necesita, sino de ese tema de reclutamiento. Creo yo que, respetando la autonomía universitaria, el llamado a las universidades sí está en que hagan una inspección más detallada. No se trata de hacer macartismo ni de perseguir a la gente ni nada, pero una inspección más detallada de la situación de esos casos tan atípicos, de esos casos de gente que se demora 10, 12, 14 años en la universidad, y habrá unos casos que son verdaderamente admirables, muy curiosos, muy interesantes, e insisto, no soy sarcástico al respecto, pero habrá otros en que si uno dice, bueno, este personaje, ¿qué está haciendo aquí? Y este personaje, ¿por qué se está demorando tanto? ¿Qué contactos tiene? ¿Por qué no va a clase? ¿Por qué solo llega a los días de huelga? Etcétera, etcétera. Y allí la inspección de cada una de las universidades va a ser muy interesante. Pero un último dato, los tuiteros no perdonan, y los tuiteros evaluaron la situación del mismo gobernador Andrés Julián Rendón. Se graduó en 13 semestres en una carrera que debió haberse demorado 9 semestres, la carrera de Economía en IAFIT. Se debió haber demorado 9, se demoró 13. Mejor dicho, se demora uno más y entra en el cuadrito que él mismo sacó. Pero bueno, no se demoró tanto.